Tenemos con nosotros a Héctor Martínez para tratar en este espacio de psicología que tenemos habitualmente en Torrevieja Radio. Héctor, muy buenos días. Hola, buenos días, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pillamos? Muy bien, nada, pues perfectamente aquí solo, me siento un poco solo porque no está Gertrude. No está Gertrude, pero bueno. Pero estás tú, así que tampoco estamos tan solos. Bueno, yo también me siento un poquito solo cuando me ha tocado pues recibir todo el barullo de gente aquí y decir, bueno, aquí falta la gestora, la gran gestora que es Gertrude Baeza, pero en cualquier caso, como digo, pues muy acompañado después porque ha entrado mucha gente y ahora vienes tú y estamos los dos acompañados, pero precisamente de soledad es de lo que vamos a hablar en esta ocasión en este espacio de psicología de Torrevieja Radio. Sí, eso es, vamos a comentar un poco pues las personas que se sienten solas, qué pueden hacer para dejar de sentirse así, o la visión también que tiene, yo creo, la persona en general de la sociedad sobre la soledad, porque muchas veces identificamos la soledad como algo negativo, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia muy grande entre estar solo y sentirse solo, tener esa percepción de soledad, el sentimiento ese de desasosiego. Al final están muchas emociones negativas relacionadas con la soledad, como puede ser la ansiedad, el miedo, incluso la tristeza. Esto puede generar también emociones negativas, pero luego también hay una soledad que es muy positiva, que sería como la soledad trascendental. Hablamos un poquito como decimos, de esta soledad que me parece muy interesante, me parece un tema muy interesante, y también incluso hablar de soledad inconsciente, ¿no? Porque a veces la gente se siente sola sin que sea consciente de que está sola o que se siente sola, ¿verdad? Yo creo que también incluso a mí me ha pasado de que yo me he sentido muy acompañado de mis amigos, de mi familia, etcétera, pero por alguna razón en mi interior me he sentido pues un poquito solo. Sí, muchas veces estamos acompañados y nos sentimos solos. Esto también es curioso, ¿no? Porque quizás no estamos conectando con esas personas que tenemos al lado o no estamos conectando tampoco con nosotros mismos. Muchas veces esto está relacionado con un vacío, ¿no? Lo que se habla de un poco del vacío existencial, de no darle un poco un sentido a nuestra vida, a lo mejor. Sí, yo creo que lo que estaba comentando del el estar rodeado de personas y el estar solos es que muchas veces también estamos a lo mejor abstraídos en nuestras propias emociones o nuestros propios pensamientos, o con una preocupación, algo pendiente, que eso acentúa quizás ese sentimiento de soledad también. Uh-huh. Y como decimos, hay soledad que es útil, ¿no? Una soledad que es válida para nosotros, incluso que nos sienta bien, incluso que a veces necesitamos. Yo, de hecho, recientemente veía un chaval en un vídeo de TikTok que últimamente también está siendo un poco fuente de inspiración para algunos de nuestros temas, el que decía que él hacía cosas solo y que no importaba y que daba igual, porque él apetecía hacer cosas, no que tenía nadie que le acompañara, y que a él lo de que le juzgaran o que le miraran por hacer cosas solo, que le daba igual, que simplemente pues se dedicaba a hacer lo que le gustaba, que es como, por ejemplo, una cosa que está muy estigmatizada es ir al cine solo, ¿verdad? Sí, es lo que te iba a comentar justo ahora, sí, que muchas veces nos frena, ¿no? El no tener compañía para ir al cine. A lo mejor hay una película que ninguno de nuestros amigos quiere ver, nosotros sí, decimos, bueno, ya esperaremos a que salgan las plataformas para verla, porque parece que nos van a juzgar si nos ven solos, parece que somos como el bicho raro que está en el cine, que no tiene con quién ir, parece, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo he ido solo al cine, por ejemplo. Al final tiene que ver, yo creo, con lo que piensan los demás de ti, cuánto te importa, ¿no? Los juicios de los demás. A mí no me importa mucho, y si quiero ir al cine, pues nada, pues voy solo y no hay ningún problema. O también voy acompañado, no quiere decir que sea incompatible. Uh-huh. Como decíamos, la soledad, ¿no? La soledad esta que sí que es dañina, que sí que molesta, que sí que, sobre todo, que lo veo mucho en la gente mayor, ¿no? Que se siente muy sola, porque ahora son las circunstancias normales de la vida de cada persona, ¿no? Porque tú al final, cuando tienes nuestra edad, quizá, ¿no? En torno a los 30, pues tenemos a nuestros amigos, nuestra familia, etcétera. Pero una persona que es mayor, pues va perdiendo a sus amigos, sus familiares van también pues quedándose atrás. Y como decimos, también es una soledad que esa sí que es molesta, dañina y que causa gran dolor a las personas mayores, en este caso. Sí, las personas muchas veces estamos escuchando muchos testimonios continuamente, ¿no? De personas mayores que se sienten solas. Y bueno, hay cosas yo creo que pueden hacer al final. Algo tan simple como el estar ocupado, como el cuidado personal y el tener hábitos, el tener una rutina. Esto va a hacer que dejemos de pensar un poco en esta soledad, incluso que dejemos de sentirnos tan solos, ¿no? Creo que también es importante el intentar conectar de alguna manera con personas por ejemplo, aquí tenemos la asociación, ¿no?, de personas mayores de la tercera edad, luego la zona de ocio que también tienen, ¿no?
a las afueras, bueno, cerca de los IMF, ¿no? Tienen allí también una discoteca y un centro de ocio. Al final, un poco conectar con esas personas del entorno, eso es importante. Y luego también actividades como, por ejemplo, de voluntariado, esto también puede ayudar, ¿no? El ayudar a los demás, el hacer algo por los demás, además de gratificarnos a nosotros, esto va a hacer también que en ese momento estemos acompañados, rodeados de personas que van a estar agradecidas y por lo tanto también vamos a conectar con ellas y va a desaparecer también ese sentimiento de soledad. Entonces yo creo que muchas veces la soledad viene también del propio egocentrismo, de nosotros ser el centro de atención, de querer conseguir lo mejor para nosotros, tenerlo todo o lo que queremos justo en este momento, pero si dejamos de pensar un poco en nosotros, pensamos un poco en los demás también, pues creo que esto va a ayudar también a eliminar el sentimiento de soledad. Estoy pensando ahora mismo si dentro de, no sé, 40, 60 años, 40, 50 años quizá, cuando nosotros seamos mayores y tengamos esa edad que estamos hablando ahora, ¿no? Cuando seamos ancianos, nos sentiremos tan solos como se siente la gente ahora, teniendo en cuenta que nosotros haremos uso de herramientas como, por ejemplo, las plataformas digitales, ¿no? Quiero decir, ahora nosotros disfrutamos mucho del tiempo que pasamos en soledad, ¿no? Tenemos los libros, tenemos las series, las películas. ¿Crees que cuando seamos nosotros mayores nos sentiremos tan solos como la gente se siente sola ahora? Pues bueno, ya estamos viendo también, no quiere decir que sea la norma, pero es verdad que hay muchas personas también que están utilizando el teléfono móvil ya, WhatsApp o algunas redes sociales, pero a ver, lo de las redes sociales esto es un arma de doble filo, porque por un lado sí que es verdad que en algunos casos puede ayudar a distraernos o a sentir esa compañía, aunque sea virtual, de personas tanto conocidas como incluso seguidores o personas que no conocemos, pero por otro lado en algunos casos también puede acentuar el sentimiento de soledad, porque nos damos cuenta de que si no damos un paso más, si no intentamos establecer contacto físico con esas personas, quedar en el mundo real, de ahí no pasamos. Y la realidad es que estamos detrás de una pantalla. Entonces, por un lado, sí que puede ayudar temporalmente, momentáneamente, si no estamos abusando de ese tipo de relaciones, quizás a sentirnos un poco más conectados con los demás. Pero, por otro lado, también nos damos cuenta de que realmente no estamos conectando con esas personas. Entonces, eso también puede acentuar el sentimiento de soledad. Y luego también hablábamos, como decíamos, pues de sentirse bien con uno mismo, ¿no? Que quizás es la principal herramienta para disfrutar de esa soledad o al menos no sentirnos que estamos solos, simplemente pues saber que en un momento dado pues las circunstancias nos están llevando a pasar tiempo con nosotros mismos y que ese tiempo podemos utilizarlo en nuestro propio beneficio, ¿no? Conocernos, etcétera. Sí, yo por ejemplo en mi caso disfruto muchísimo de la soledad, para mí es algo fundamental, los mejores momentos probablemente los paso en soledad, no quiere decir que no disfrute de la compañía de las personas, por supuesto que sí, pero esto habla muchas veces de que la soledad al final es un termómetro para ver en qué punto estamos emocionalmente, cómo nos sentimos. Cuando estamos solos, en silencio, sin hacer nada, muchas veces me dicen, pues yo es que así me aburro, estoy aburrido, me pongo nervioso o tengo miedo. Entonces todo esto, ahí en esos momentos quiero decir, vamos a conectar con nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nos está preocupando, si hay algo que nos da miedo, si estamos nerviosos o no. Entonces creo que es muy importante para intentar controlar nuestras emociones, pues pasar ese momento solos y luego además disfrutar también del silencio, nuestra propia compañía, y esto nos va a ayudar un poco a centrarnos y a marcar el rumbo que queremos o a reflexionar sobre las cosas, porque estamos muy acostumbrados a estar con el teléfono, con la gente y de esa manera no pensamos en nada, pero en cambio si estamos solos sí que podemos reflexionar y podemos al final hacer cosas importantes también. Como decías, la sensación de estar solo para algunas personas es incluso molesta, dramática. Decías que había gente que pasa incluso miedo, ¿no? Cuando se queda solo y se escucha a sí mismo, ¿no? Que quizás es un tanto paradójico y curioso, ¿no? Que tú de ti mismo tus pensamientos te den miedo o que te causen intranquilidad. Sí, muchas veces a lo mejor hay algo que te preocupa o tienes miedo al futuro, a lo mejor entonces te quedas solo y empiezas a darle vueltas a esos pensamientos y entonces se acentúa, te pones en ese escenario o en algo que te preocupa, te da miedo y entonces puedes revivir estas emociones. O por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro, serían las dos caras de la misma moneda, como sería por un lado los monjes budistas, ¿no? Que disfrutan muchísimo de la soledad y para ellos es una gran oportunidad el estar solos y digamos una bendición, ¿no? Disfrutan muchísimo de ese momento. Y luego por otro lado, por ejemplo, el castigo más severo en la cárcel, por ejemplo, cuando un preso lo destinan a aislamiento, a una celda de aislamiento,
ellos no soportan ese castigo porque muchas veces están enfrentándose a sus propios demonios, ¿no? A sentimientos de culpabilidad, a esa situación, pero están, digamos, de alguna manera corrompidos por sus propias emociones porque pensamos que las personas son malas y que no tienen sentimientos de culpabilidad, pero realmente lo que están es atravesando un mal momento, están de alguna manera contaminados por esas emociones negativas y por esa mala conducta que han tenido, y nadie es, yo creo, al final ajeno a sus actos y es incapaz de sentirse culpable por algo, porque yo creo que al final todos tenemos conciencia, lo que pasa es que algunos la enmascaran, digamos, con malos actos y se dejan llevar por las circunstancias. Para llevar mejor, para aprovechar, ¿no? Para convertirnos de presos a monjes budistas, ¿qué hacemos? ¿Cómo canalizamos esa soledad? Creo que es muy importante, esto para mí es algo fundamental, el que cada persona tenga ciertos momentos del día para encontrar un momento de soledad y saber que no pasa nada por estar solos y de hecho aprender un poco a vivir en soledad y a disfrutar de esa soledad. Yo creo que con 10 minutos al día para intentar a lo mejor, por ejemplo, centrarnos en la respiración, ¿no? Y a partir de ahí empezar a controlar nuestras emociones. Esto es algo básico que debería hacer todo el mundo sin ninguna duda. Yo estoy 100% convencido, aparte ya hay estudios científicos que avalan los beneficios tanto físicos como mentales de hacerlo. Entonces, a partir de ahí vamos a poder disfrutar también de ese momento de soledad porque vamos a empezar a controlar nuestras emociones y a calmarnos, a estar en paz. Entonces, eso al final nos va a acercar también a la felicidad. Así que yo le recomendaría a todos nuestros oyentes que lo hicieran, no cuesta nada y se van a sentir también menos solos cuando estén consigo mismos. Quizá un poquito de meditación. Sí, meditación. Sí, es que muchas veces al final parece que la palabra meditación la relacionamos con el budismo o con yoga, claro, con el yoga y cosas ajenas a nosotros, entonces decimos, meditación, esto no va conmigo, o yo esto no quiero hacerlo, o yo no sé hacerlo, por ejemplo. No tenemos que hacer nada, simplemente tenemos que centrarnos en el acto físico de la respiración, en sentir cómo el aire entra por las fosas nasales, cómo lo expulsamos lentamente. Y a partir de ahí dejar pasar nuestros pensamientos, centrarnos. Es un entrenamiento mental al final que va a ayudar también a ganar concentración y a que vivamos más en el presente, aparte de todos los beneficios que estamos comentando, como puede ser controlar nuestras emociones y esa sensación de paz que es tan necesaria para ser feliz al final. Ahora que lo estamos comentando, yo que nunca he hecho meditación y que a lo mejor no estoy tan cerrado a poder hacerla en algún momento, ¿me recomendarías que a lo mejor seguir algún canal de YouTube que te iniciaran esos pasos? O como tú decías, simplemente con la respiración es Sí, a ver, sí, al principio, por ejemplo, las meditaciones guiadas sí que pueden ayudar, o si queremos ver algo de técnicas de meditación. Por ejemplo, hay una persona que sabe muchísimo tanto de meditación como al final de cualquier tema, que es Lama Rinchen, por ejemplo. Él tiene algún vídeo también de meditación, tiene muchos vídeos, pero de meditación también tiene, y ahí nos va a ayudar, nos va a dar algunas indicaciones para empezar. Él al principio recomienda a lo mejor hacer 20-30 minutos al día, pero en cambio otros, a lo mejor expertos del tema, otros monjes budistas incluso, te dicen que con 10 minutos al principio, porque yo entiendo que las personas al final tampoco tenemos mucho tiempo, entonces la gente dice, ¿cómo voy a sacar yo media hora al día para hacer meditación cuando luego por otro lado a lo mejor está dedicando 5 horas a TikTok? Entonces al final yo creo que es tener voluntad para hacerlo y luego descubrir también los beneficios por nosotros mismos, porque al principio no vamos a sentir quizás esos beneficios inmediatamente y de hecho es un error el intentar perseguir ese beneficio, sino que debemos hacerlo sin esperar nada a cambio y luego los beneficios van a llegar. Al final es un poco como la vida, ¿no? Tú hacer las cosas bien y luego si las haces bien las cosas llegan, pero sí que se lo recomiendo a todo el mundo porque yo lo llevo haciendo unos años, por ejemplo, y a mí sí que me ha cambiado completamente la forma de ver las cosas y de controlar las emociones también se nota. Pues me parecen unos consejos súper buenos y que yo creo que voy a empezar a emplear yo también y verme un poquito por dentro. Héctor Martínez, dinos dónde estás ahora mismo. Sí, tengo la consulta en Joaquín Chapaprieta 26B, junto a Correos, y los oyentes me pueden localizar en el 630-528676. Bueno, pues ha sido una buena charla que hemos mantenido Héctor Martínez y yo y nos emplazamos a la próxima semana, Héctor. Vale, pues nos vemos el miércoles que viene. Un saludo, Rafa. Saludo.